Contexto económico. Así es, vamos al contexto económico y bueno, durante todo el programa de alguna manera hemos abordado el tema económico desde diferentes ángulos, porque realmente es algo que preocupa, dadas las condiciones, dadas las variables como se están presentando ahora mismo. La cabeza, la de 8 columnas del siglo de Torreón, tiembla economía mexicana y seguramente tú tienes reflexiones al respecto, Daniel González. Gracias por estar con nosotros, lo mejor para este 2016. Claro que sí. Buenos días, Marcela. Buenos días, Juan. Un afectuoso abrazo y mis mejores deseos para este año que inicia. Por supuesto, le deseo lo mismo para nuestros radioescuchas. Una nota importante es que siguen las presiones bajo el tipo de cambio, fundamentalmente por la variación de los precios del petróleo, que están ambos en su mínimo histórico y el tipo de cambio en su máximo histórico. Y bueno, esto es un tema que preocupa la actividad económica mexicana, pero me gustaría también tocar el comportamiento de la economía lagunera y cómo terminó este 2015 para después retomar el tema del escenario internacional y cómo pinta para este 2016. Como sabemos, el cierre del 2015 fue de grandes contrastes, mientras que por un lado tenemos el crecimiento ya moderado pero sostenido del Producto Interno Bruto en Estados Unidos, y bueno, vemos también cómo se presenta la desaceleración de la economía, tasas de crecimiento del 11%, a este año proyectarse al 6%, que definitivamente afecta a América Latina, el tema de la recuperación lenta de Europa, que sigue afectando a los mercados internacionales, aunado al tema de la crisis griega que se presentó durante los primeros meses. Fue un tema que apareció en los primeros meses del 2015. Son factores que inciden en la economía nacional, pero también a nivel local son factores que van a afectar el desempeño de la economía regional. Para Eugenio Treviño, presidente de Canacintra Torreón, según lo que comenta en el resumen económico que cada año presenta el siglo de Torreón, su comentario fue que para el sector empresarial en la comarca lagunera fue un año difícil de transitar, pero se establecen las bases para la consolidación del futuro de la laguna, ya que comenzaron a llegar nuevos proyectos como la planta coreana de Yura, que proyecta una creación de 4,000 empleos al final de su construcción, además de que las empresas íconos de la región como Lala y Peñoles crecieron en infraestructura en empleo. Los comercios, bares y restaurantes tuvieron un crecimiento en ese sector, ya que se establecieron nuevos negocios y crearon nuevos empleos, aunque no son de lo mejor remunerado que se podría encontrar en la región. Tienen un crecimiento constante, sostenido, y que ha cambiado de alguna manera la visión que se tenía en términos de generación de empleo en la comarca lagunera. Por otro lado, también encontramos que, de acuerdo a Virginia Hernández, quien redactó el resumen económico, a pesar del escenario económico, las empresas sacan la casta en la comarca lagunera y se suben al tren de la innovación y del desarrollo sustentable. Como sabemos, en el esfuerzo del siglo de Torreón por presentar a la comarca lagunera los resultados del 2015 de la laguna, se reporta que las principales protagonistas del documento son las empresas en sus distintos giros, a pesar del escenario económico complicado en 2015, ya que han logrado sumarse al tren de la innovación y el desarrollo sustentable. Empresas que desde más de 50 años son generadoras de empleo en la comarca lagunera, y surgen bajo esta perspectiva 3 proyectos. Por un lado, la planta la ampliación de la planta de zinc de Mex Peñoles, que se nutrirá con energía eólica, el desarrollo del clúster automotriz y el proyecto de la Canieti para impulsar una ciudad inteligente, son los principales proyectos que se desarrollaron durante el 2015 en la comarca lagunera. Desde el punto de vista del sector agropecuario, que como sabemos es un referente económico para la comarca lagunera y es un impulso para la actividad comercial y financiera de la región, tenemos que el sector agropecuario tuvo una variación a la baja del 0.32% con respecto al 2014. Sin embargo, el sector pecuario tuvo un crecimiento del 4.8%, lo que nos habla en resumen de que nuevamente el sector agropecuario tiene un crecimiento en la región de un 3.96%, que desde hace muchos años ha sido un ejemplo
en términos de generación de riqueza en la comarca lagunera, ya que año con año tiene este crecimiento constante, esta mejora en generación de riqueza y contribución a las mejores condiciones de vida de la comarca lagunera. En otros temas, bueno, que presenta este informe, vemos que se sigue profundizando la brecha laboral. Se toman como referentes los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social y la información que presenta la Dirección de Desarrollo Económico del municipio de Torreón, y en esta información vemos que al cierre del 2015 en la ciudad de Torreón estamos ubicando básicamente la generación de empleos en 204,664 mil empleos registrados de manera formal por el Seguro Social. Esto es una variación de prácticamente 10,000 empleos que se generaron en la ciudad de Torreón, y que es una cifra pues bastante buena, ¿no? Perdón, los 10,000 empleos son generados en promedio en la comarca lagunera, ya que de acuerdo a los registros del Seguro Social, Torreón generó 8,615, mientras que la ciudad de Gómez Palacio o la subdelegación de Gómez Palacio reporta que se crearon 1,471 empleos con cifras al cierre de año de 2015. Es importante destacar esto, Marcela, porque es otro año que tiene buenas cifras en términos de registro de empleo. No fue tan bueno como el 2014, que se reportaron 12,724 empleos generados de manera formal en la comarca lagunera. Sin embargo, los 10,086 empleos generan pues un crecimiento bastante interesante. El tema es que todavía se sigue abriendo esta brecha, ya que según estimaciones que realiza este informe, este resumen económico de fin de año del siglo de Torreón, en Saltillo la generación de empleos fue de aproximadamente 15,000, mientras que en Durango fueron de 5,480. Es decir, que Gómez Palacio está generando una tercera parte del empleo que está generando ya la subdelegación de Durango, mientras que la diferencia es todavía de algo así como 5,000 empleos entre la subdelegación de Torreón y la subdelegación del sureste del estado de Coahuila. Entre otras de las informaciones, y que es el punto que me gustaría destacar, bueno, tenemos que se acelera la inversión, el registro de nuevos proyectos y de inversión llegada a la comarca lagunera por segundo año consecutivo tiene un crecimiento, y es Gómez Palacio quien logra los mayores montos de capital inyectados por inversionistas nacionales y extranjeros en la comarca lagunera, gracias a las inversiones hechas por Desarrollo Habitacional Huertas y la planta Génigues Automotive. Estamos hablando que básicamente la ciudad de Gómez Palacio genera un crecimiento para la comarca lagunera del 278% de inversión llegada en la región. Estamos hablando en el año 2014, de acuerdo a los registros que presentan las secretarías de Desarrollo Económico de los estados de Coahuila y Durango, así como las direcciones de desarrollo económico de los principales municipios de la comarca lagunera, reportan que en materia de llegada de inversión, en 2014 fueron 1,475,802 millones de pesos, mientras que para el 2015 estamos hablando de 5,500 millones de pesos, que nos hablan pues de una variación del 278% en materia de inversión. Pero el dato importante es que básicamente Gómez Palacio es quien triplica la llegada de inversión de un año con respecto al siguiente, y es el principal motor de atracción de llegada de inversión en la comarca lagunera. Pues datos sumamente interesantes los que nos proporcionas, Daniel, y sí muy concentrado este resumen en las actividades económicas de nuestra comarca lagunera, que tenemos que enlazarlo luego a nuestra realidad económica a nivel nacional, pero también las variables internacionales. Bueno, la caída de la bolsa en China fue uno de los algo que estremeció la economía del mundo, y que no podemos perder de vista esto, que no todo depende de reducir gastos,
porque tal pareciera que ahora encuentran en ello los gobiernos la panacea. Ojalá y que reducir gastos fuera lo único que tuviéramos que hacer. Hay una serie de estrategias que a todos nos competen y que a todos nos tendrían que interesar. Claro, ahora déjame comentarte, Marcela, que para Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, él habla que esta visión de recortar gastos en tiempos difíciles definitivamente no ayuda a la mejoría de las economías, no solo de México, sino del mundo, ¿no? Él propone que en tiempos de vacas flacas se generen mejores condiciones para la atracción de inversión, que se generen mejores condiciones de crédito para que la gente, pues de alguna manera busque reactivar la actividad económica en sus distintos escenarios. Claro, esta es una visión un poco heterodoxa, puesto que lo que vemos en tiempos de contracción de la actividad económica es que las tasas de interés suelen subir, vemos las variaciones de los tipos de cambio, vemos cómo se vuelve más difícil el acceso a crédito por parte del sector empresarial y bueno, definitivamente afecta un poquito más a la actividad económica, y todo tiene que ver, como sabemos, por el temor que se tiene al tema de la inflación, sobre todo en México. Claro. Nada más un comentario. Me gusta este resumen que haces tú, pero que fue realizado en el mes de diciembre. Mi pregunta es la siguiente: ¿el panorama sería tan promisorio tomando en consideración los indicadores de este arranque de año? Es decir, lo que comentabas que dijo el presidente de Canacintra Torreón, que pinta un buen 2016 con la generación de los empleos, todo esto a nivel de la economía regional. ¿Cambia el panorama con todo esto que estamos enterándonos el día de hoy, que tiembla la economía mexicana, con la baja de los petroprecios, con la baja del peso frente al dólar, con las reservas del país que tiene la peor caída en 21 años, con todos estos indicadores económicos, Daniel? Bueno, debemos recordar, Juan, que estas proyecciones económicas siempre se realizan bajo escenarios normales. Prácticamente nadie que realice una proyección económica lo hace con estas consideraciones de variaciones tan fuertes como, por ejemplo, lo que se está presentando ahorita en la bolsa de valores China, o con las variaciones de los precios del petróleo, que tuvieron una caída prácticamente de $10 por barril desde que inició el año. Y entonces $6 por barril ha sido la variación que hemos tenido básicamente esta semana. No, definitivamente estas proyecciones de mejora en la actividad económica no se hacen bajo condiciones excepcionales como las que parece que se empiezan a presentar al final de esta primera semana del año. Ahora, lo que sí es importante ubicar, Juan, es que las proyecciones, por ejemplo, del Banco Mundial modifican la perspectiva de crecimiento en México del 2.35% en 2015 a un cierre del 2.5% del crecimiento para nuestro país. Y bueno, vamos a tener otro año, este 2016, que ya sabíamos prácticamente todos que va a ser difícil por estas condiciones, básicamente de la reducción de las materias primas, y que se va a establecer una perspectiva de crecimiento del 2.9% y para el 2017 de un 2.8% aproximadamente para México, que definitivamente no son las tasas de crecimiento que estaríamos esperando. Claro. Habría que esperar en la economía mexicana hasta el año 2018 para ver si se pueden superar estas tasas de crecimiento superiores al 3%, y ya estamos hablando que una de las principales promesas del gobierno federal de un crecimiento superior al 4%, pues parece que sería difícil que se pudiera presentar para la economía mexicana. Me parece que estos factores deben de ser considerados por el sector empresarial en la comarca lagunera, incluyendo las posibles variaciones de las tasas de interés hacia la alza para definir sus proyectos del siguiente año o de los siguientes 2 años más o menos.
Ujú. Muy bien. Daniel, pues muchísimas gracias por estar. Sabemos que este tema no se le puede poner punto final porque inclusive hay una serie de variaciones importantes que en el día a día ocurren. Lo que sí es imprescindible, importante, es darle este seguimiento oportuno y saber exactamente pues cuál es el rumbo, sobre todo para estar prevenido, ¿no? Y hablo de los ciudadanos de a pie, que es donde repercute de manera más directa pues todas las decisiones en el plano económico. Así es, ¿no? A los consumidores, a los empresarios, al sector gubernamental, a todos nos afecta el tema económico y debemos de darle puntual seguimiento para poder tomar decisiones acertadas que eviten que entremos en problemas financieros. Así es. Pues muchísimas gracias. Si no es que ya entramos, ¿no? Porque finalmente ya nos alborotamos en diciembre y ya no le metimos cabeza en diciembre y a lo mejor ya estamos en problemados. Ojalá y que no, y ojalá y que si así fue, pues tengamos también una estrategia para poder salir adelante, porque no hay nada más terrible que no dormir por una cuestión económica. En fin. Sí, empecemos a trabajar con nuestros presupuestos, con nuestras proyecciones económicas en lo familiar, que en verdad en mucho ayudan para la estabilidad de las familias. Así es. Pues muchísimas gracias otra vez por tu presencia. Siempre un gusto, Daniel. Lo mejor para ti y para tu familia en este 2016 que arranca. Muchas gracias. Igual para todos, un abrazo afectuoso. Hasta luego.